La mujer asumió una deuda enorme después de la muerte de su esposo. Un día descubrió una verdad aterradora que su marido le había ocultado. Milagros recordó que había estado viviendo en un pequeño pueblo con su hijo Martín durante unos 3 meses. Durante ese tiempo, ambos se habían desacostumbrado al ritmo frenético de la ciudad y ahora se sentían fuera de lugar. «Mamá, ¿por qué hay tanto ruido aquí? En el pueblo es mucho más tranquilo y casi no hay carros», preguntó Martín, aferrándose con fuerza a su mano. Milagros sonrió. «Sí, te has adaptado muy rápido. Al principio no te gustaba para nada el pueblo. Veías lobos en cada sombra». «No. Ahora ya no tengo miedo de nada. Nuestro pueblo es muy bonito, mucho mejor que la ciudad. Y si pasa algo, los perros ladran tan fuerte que cualquier bestia saldría corriendo». Milagros asintió y se dirigió al cruce peatonal para atravesar al otro lado de la calle. Justo allí estaba el elegante restaurante con un letrero amarillo que mostraba en letras grandes el nombre Olímpico. El tráfico constante en hora pico, el zumbido incesante de los coches y el resplandor verde de los letreros de neón la distrajeron, alejándola del asunto principal. Milagros había venido a la ciudad no por casualidad, sino tomándose un día libre en el hospital distrital, donde recientemente había comenzado a trabajar como cirujana. Su esposo, Federico, había anunciado su intención de divorciarse, aunque antes había rechazado rotundamente todas las propuestas de reconciliación de su esposa. Lo curioso también era que el empresario había programado la reunión directamente en el restaurante, lo cual resultaba muy sorprendente para Milagros. ¿Todo este lujo para qué? Podríamos haber discutido todo por teléfono. Y en serio, ¿cuál es el punto? Como si yo pudiera sacar algo de esto, especialmente después de todo lo que ha sucedido entre nosotros, pensó Milagros con tristeza. Había traído a Martín consigo porque no tenía con quién dejar al niño en el pueblo. Sin embargo, su hijo no se quejó en absoluto, encantado con la idea de participar en una pequeña excursión. ¿Qué podría ser mejor que un viaje en autobús de 1 hora con un asiento junto a la ventana cuando solo tienes 7 años? Al abrir la puerta del restaurante, Milagros dejó que su hijo pasara primero, lo que le causó un asombro genuino. ¡Guau! ¡Qué bonito! Mamá, mira los espejos por todos lados y las lámparas. La mujer sonrió. Había olvidado la última vez que simplemente cenó en un lugar así. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Unos 8 años? ¿O tal vez más? Tal vez fue el día en que Federico le propuso matrimonio, colocando el anillo de compromiso en una copa de champaña. Descartando el intrusivo recuerdo romántico, Milagros tomó de la mano a su hijo y lo guió hacia el salón. El anfitrión la saludó con una sonrisa automática que decía mucho. Probablemente ya había evaluado mentalmente la capacidad financiera de la clienta y decidió que no valía la pena molestarse demasiado, que no esperaba mucho de ella. «Disculpe, tenemos una mesa reservada a nombre de Federico López, pero no lo veo por aquí», preguntó Milagros, sintiéndose desconcertada. El administrador hizo una pausa por un momento y luego respondió. «Sí, es correcto. La mesa está reservada. El señor López se retrasará un poco y pidió que ustedes comiencen a ordenar». Milagros negó con la cabeza, decepcionada. «Bueno, ni siquiera aquí mi esposo puede ser puntual. Una vez hasta llegó tarde a nuestra boda». El administrador optó por no hacer comentarios y simplemente dirigió a los invitados a su mesa. Para alegría de Milagros, estaba en un rincón tranquilo y discreto junto a la ventana. Agradeciendo al administrador por su ayuda, se dirigieron al fondo del salón y tomaron asiento. La grandeza del lugar dejó a Martín mareado, mientras que los demás alrededor disfrutaban de comida y bebida, despertando un apetito feroz en el niño. «Mamá, ordenemos algo rápido. Tengo mucha hambre», suplicó su hijo. «Claro, cariño, ahora mismo.
respondió Milagros tomando el menú. En ese momento, un extraño papel con un sello heráldico cayó sobre la mesa. Aún desconcertada, Milagros lo recogió con cuidado y lo examinó detenidamente. «Mamá, ¿qué es eso?», preguntó Martín, asombrado. Pero Milagros no escuchó su última pregunta, ya que se había sumido en la lectura del documento frente a ella. Lo que leyó la hizo sentir incómoda. Como descubrió más tarde, el testamento de Federico López estaba incluido dentro del menú. Pero lo más interesante no era eso, sino el hecho de que la única persona nombrada como heredera de toda la propiedad y bienes raíces era Milagros López. Se quedó atónita, sin aliento por la sorpresa. ¿Cómo era esto posible? ¿Y qué tenía que ver el testamento con todo esto? ¿Por qué Federico había organizado esta reunión? Quería humillarla con esta herencia. Bueno, si ese era su objetivo, definitivamente lo había logrado. Mientras esperaba su pedido, Milagros sentía un fuerte desasosiego interior. ¿Por qué Federico todavía no había llegado? No podía organizar su tiempo y llegar a tiempo. ¿Y para qué todo este circo de la herencia? Sin conocer las respuestas a estas preguntas, Milagros se perdió en especulaciones. Afortunadamente, no tuvo que esperar mucho para distraerse, ya que su pedido llegó en ese momento, para el deleite de Martín. El niño estaba muy hambriento después del viaje, pero Milagros no tenía ganas de comer. Después de leer el testamento, su apetito había desaparecido por completo, y la comida en la mesa ahora no le despertaba ninguna emoción. No se podía decir lo mismo de Martín, quien disfrutaba ansiosamente de los platillos y alababa la cocina local. Después de esperar a Federico en vano, Milagros decidió llamarlo para averiguar qué estaba pasando. Imagina su sorpresa cuando una voz indiferente de la operadora móvil le informó que el abonado estaba fuera del área de cobertura. ¡Qué extraño! ¿Por qué habría apagado su teléfono? Aunque tal vez esté en un lugar sin señal. Milagros pensó con preocupación. Unos minutos después, intentó llamar a Federico de nuevo, pero la respuesta fue la misma. Su exmarido parecía haberse desvanecido en el aire. Milagros decidió esperar un poco más y luego salir del restaurante, dejando atrás la desafortunada herencia. En esencia, no la necesitaba. Que Federico decidiera por sí mismo qué hacer a continuación. Además, Milagros había venido para resolver el asunto del divorcio, pero en su lugar tuvo que enfrentarse con el testamento final de su esposo, hacia quien ya no sentía ningún cariño. Sumida en pensamientos sombríos, Milagros observó el salón, notando distraídamente su ocupación total. Era comprensible. Era la noche. Momento para cenas de negocios, encuentros románticos y agradables reuniones familiares para alguna celebración. De repente, unos sonidos extraños llamaron su atención desde el lado opuesto del lugar. Alguien en una mesa cercana estaba celebrando un cumpleaños con mucho entusiasmo, y al principio Milagros pensó que los gritos provenían de allí. Sin embargo, al escuchar con más atención, se dio cuenta de que el cumpleañero y su compañía no tenían nada que ver con eso. En medio del caos de gritos y voces, escuchó claramente: «Por favor, alguien llame a una ambulancia. ¡Ayuda! ¿Hay un doctor aquí? Por favor, ayuden». «Hijo, volveré en un momento. No te muevas de aquí, ¿de acuerdo?», dijo Milagros, apresurándose hacia la fuente del sonido, donde ya se había reunido una multitud. «Está bien, mamá. Aquí está tan delicioso que no quería irme de todos modos. ¿Vas a terminar tu plato? Si no lo quieres, yo puedo comerlo», ofreció su hijo. Milagros sonrió. «Bueno, si lo quieres, adelante. Definitivamente no comeré más hoy. Solo trata de no comer en exceso, o te dolerá el estómago, ¿de acuerdo?». Martín asintió con la cabeza y continuó su comida. Mientras tanto, Milagros se acercó a la multitud.
con su preocupación creciendo notablemente. Realmente le desagradaban estas situaciones donde los testigos de un evento desagradable observaban todo y comentaban en voz alta lo que hacían los médicos. Tan pronto como Milagros logró abrirse paso entre la multitud, vio a un joven tendido en el suelo. Su rostro estaba tornándose morado y se agarraba la garganta, perdiendo rápidamente la fuerza. «Está bien. Todos, muévanse. Soy doctora. Y alguien llame finalmente a una ambulancia. No hay tiempo que perder. ¿Me oyen? Cada minuto cuenta», exclamó Milagros, con un tono que parecía más adecuado para un quirófano que para un restaurante. Alguien murmuró insatisfecho, cuestionando sus cualificaciones, pero la mayoría de las personas se dispersó. A su vez, el administrador no discutió con ella y rápidamente marcó el número de emergencia. Milagros, por su parte, actuó con destreza, como una verdadera profesional. Desabrochó la camisa del hombre, le quitó la corbata y comenzó su examen. Era la primera vez que se enfrentaba a algo así. Milagros supuso que, muy probablemente, el hombre estaba sufriendo una inflamación en la garganta, lo que amenazaba con convertirse en una asfixia fatal. No sabía qué había causado esta reacción, pero comprendía que debía actuar de inmediato. Al captar la mirada del administrador, le ordenó con firmeza: «Por favor, traiga servilletas limpias, agua, un cuchillo y retire a todas estas personas de aquí. No hay nada que ver ni comentar. Después de todo, hay niños aquí». El administrador vaciló. Luego, mirando al invitado, preguntó: «¿De verdad sabe lo que está haciendo?». Milagros resopló, irritada. «Por supuesto que sí. De hecho, joven, soy cirujana con amplia experiencia. Solía trabajar en el hospital de la ciudad y pronto iba a tomar el puesto de jefa. Así que, vamos, apúrese. Traiga todo lo que le pedí o es poco probable que este hombre sobreviva hasta que llegue la ambulancia». El administrador se puso pálido y corrió a la cocina para buscar lo necesario. El joven, encargado, se dio cuenta de inmediato de que si alguien moría durante su turno en el restaurante, el dueño definitivamente lo despediría, culpándolo por permitir tal incidente. El administrador no sabía con certeza qué le había pasado al invitado. Sin embargo, no dudaba en absoluto de sus productos y los platillos preparados. Al ver un decantador de alcohol fuerte en una de las mesas, Milagros lo agarró y trató rápidamente la garganta del hombre que se estaba hinchando con rapidez. Luego, cuando el administrador trajo todo lo necesario, ella realizó la misma manipulación con el cuchillo y se puso manos a la obra. Para evitar impactar a los visitantes, el administrador trajo un mantel limpio y cubrió a Milagros con él mientras se inclinaba sobre el hombre que lentamente se estaba apagando. De alguna manera, era como una pantalla detrás de la cual la doctora realizaba lo que casi parecía la primera traqueotomía en su carrera. A decir verdad, Milagros nunca había tenido que trabajar en condiciones tan difíciles antes. Después de todo, no había aquí una enfermera de quirófano que siempre la asistiera, que le pasara una pinza o cambiara el bisturí. Aquí tenía que confiar solo en sí misma, y el tiempo apremiaba. Milagros sabía que solo quedaban unos minutos hasta que llegara la ambulancia, pero ese tiempo podría ser decisivo en la vida de este joven. También era sorprendente que sus acompañantes hubieran desaparecido. Tal vez habían entrado en pánico y salido corriendo, o estaban entre la multitud de espectadores, a quienes el administrador amablemente había empujado varios metros hacia atrás. Sin embargo, Milagros no tenía tiempo para reflexionar sobre esto. Tomando el cuchillo en sus manos, hizo una incisión precisa y calculada. Contrario a lo esperado, no sucedió nada especial, lo que le causó un choque extremo. ¿Se había asfixiado el hombre repentinamente?
Sus manos temblaron y el sudor le cubrió la frente. Esto es lo último que esperaba, que muriera aquí, en el restaurante, de todos los lugares, resonaba en su mente. Esto era lo último que Milagros esperaba. Según todos los cálculos, la incisión debería haber permitido que el oxígeno salvador fluyera, permitiendo una respiración normal. Por supuesto, la noción era condicional, ya que lo que él estaba experimentando no podía llamarse respiración propiamente dicha. Pero, por otro lado, era mejor que perder el conocimiento por asfixia. Al revisar su pulso, Milagros palideció. No, esto simplemente no puede ser. Su pulso apenas se detectaba bajo sus dedos. Tratando de no pensar en lo peor, se recompuso y comenzó los esfuerzos de resucitación. Como doctora, consideró que el hombre podría haber sufrido un paro cardíaco debido a la asfixia, y ahora, para devolverlo a la vida, no solo necesitaba asegurar el acceso al oxígeno, sino también realizar compresiones en el pecho. La desesperación se reflejó en los ojos de Milagros. Nunca había enfrentado un caso tan complicado. Generalmente, los pacientes que llegaban a su mesa de operaciones ya estaban adaptados y preparados. Pero aquí, en condiciones tan extremas, tomar decisiones era el doble, o quizás incluso el triple, de difícil. Sin embargo, Milagros no tenía otra opción. Sin perder la esperanza, comenzó la resucitación. Por supuesto, considerando la incisión en la garganta, actuó con extrema cautela y aplicó la mínima presión al pecho. Aún así, el desconocido que yacía en el suelo seguía inconsciente y no mostraba signos de vida. Lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Milagros, dejando surcos salados y ardientes en sus mejillas enrojecidas. Por favor, querido, no te mueras», gritó Milagros con desesperación, intentando una vez más reanimar al hombre. Y en ese momento, cuando mentalmente ya se había resignado a su partida, el paciente de repente dejó escapar un profundo gemido y luego sacudió todo su cuerpo. Milagros se sobresaltó y se dio cuenta, en ese instante, de que había ganado esta batalla, no por la vida, sino contra la muerte. Claro, había hecho esto antes, pero nunca en un restaurante tan lleno, sola, con instrumentos poco adecuados para procedimientos quirúrgicos. Irónicamente, justo cuando el hombre comenzó a respirar de nuevo, los médicos del equipo de resucitación y un par de paramédicos entraron en la sala. Al evaluar la situación, de inmediato trasladaron al paciente a una camilla. Milagros llevó al doctor aparte y le explicó las acciones que había tomado. El doctor la escuchó respetuosamente y asintió. «Sí, hiciste todo correctamente. Parece que pudo haber tenido alguna reacción alérgica que probablemente causó el paro cardíaco y por esa misma razón, a pesar de hacer la incisión, no obtuviste el resultado esperado. Al final, la resucitación aún era necesaria». Milagros asintió y forzó una sonrisa cansada. «Sí, creo que nunca he estado tan ansiosa en mi vida como hoy. Es como enfrentar el primer examen en la escuela de medicina. Y ni siquiera entonces me hizo llorar». «Ah, qué lástima que ya no trabajes en la clínica de la ciudad. Pero aún así, muchas gracias. Ahora este hombre necesitará rehabilitación y también tendremos que hacer algunas pruebas para entender qué desencadenó el episodio». Milagros inmediatamente expresó su solidaridad con el paramédico y después de despedirse con la mirada, regresó a su mesa. Pero Martín ya no estaba allí. Milagros miró alrededor con ansiedad y casi de inmediato lo vio parado entre los espectadores involuntarios de lo que había sucedido. Una dulce sonrisa jugaba en los labios de su hijo al ver lo decidida y fuerte que podía ser su mamá. Naturalmente, debido a la pantalla sostenida por el administrador, Martín no pudo ver
nada. Pero, juzgando por la reacción de los adultos alrededor, entendió que hoy su mamá había realizado un acto verdaderamente heroico. La confirmación de esto llegó en forma de un fuerte aplauso de los comensales del restaurante. Milagros se sintió avergonzada, luego discretamente hizo una señal a la mesera y pidió la cuenta. Como resultó, Federico nunca apareció en el restaurante. No solo eso, ni siquiera se molestó en prepagar por la mesa y la orden que su exesposa había hecho para su hijo. Para sorpresa de Milagros, los precios en el restaurante eran bastante altos y simplemente no tenía suficiente dinero para cubrir la cuenta. Y eso que solo había pedido una cena modesta. Fue entonces cuando realmente se sintió avergonzada. ¿Qué le diría ahora a la mesera? ¿Que ni siquiera podía pagar esa cena modesta? Mirando avergonzada a la chica con el delantal de marca, Milagros respiró hondo para explicar su problema cuando el administrador se acercó a ella. Tocando la mano de Milagros con confianza, le dijo: «No, no es necesario. Ya pagué su cuenta de mi propio bolsillo. Considéralo un regalo de nuestro establecimiento. Si no fuera por ti, parece que la tragedia habría sido inevitable». Milagros sonrió, con lágrimas brillando en sus ojos, ya que al principio este administrador le parecía un snob arrogante que estaba acostumbrado a dividir a las personas en buenas y malas. ¡Qué engañosas pueden ser las primeras impresiones! «Muchas gracias. Estamos muy agradecidos contigo», dijo Milagros con reserva. Luego tomó la mano de Martín y se dirigió hacia la salida. «Espera, olvidaste tus documentos. Tu esposo me pidió que te los entregara. Insistió personalmente y me dio su palabra de honor de que cumpliría con su petición», dijo el administrador como si lo hubiera recordado de repente. Milagros se dio la vuelta y vio que sostenía el testamento de Federico. Apretando los dientes, Milagros lo tomó y lo guardó en su bolso. Al principio, quiso tirarlo demostrativamente en la basura, pero luego, al decidir no traicionar la amabilidad del administrador, se contuvo de hacerlo. En ese momento, a Milagros le preocupaba más cómo reaccionaría el cuerpo del hombre salvado a las maniobras que había realizado. Por experiencia, sabía que aún podría enfrentar una lucha por su vida, ya que no estaba claro qué exactamente había causado la hinchazón o desencadenado la reacción alérgica. En la parada del autobús, Martín preguntó: «Mamá, ¿alguna vez seré doctor como tú?» Milagros sonrió. «No, hijo, no creo que la medicina sea lo tuyo. Eres bueno dibujando y tienes una voz decente. Las maestras del preescolar me dijeron que podrías ser un buen cantante». Martín tosió nerviosamente. «Nah, mamá, eso es solo por diversión». Milagros frunció el ceño. «Bueno, primero, amiguito, crece un poco y luego veremos si te conviertes en doctor o no. Está bien, vámonos. Nuestro autobús ya llegó». Después de pagar el pasaje, caminaron habitualmente hacia la parte trasera del autobús y tomaron asientos junto a la ventana. Milagros sabía que a su hijo le gustaba ver el camino, los campos amarillos que pasaban rápidamente y los ocasionales parches de bosque. Ella misma solía empezar a sentirse somnolienta, ya que el paisaje calmante fuera actuaba como un buen sedante para ella. Después del incidente en el restaurante con el rescate, había olvidado temporalmente la jugada de Federico, dejando inexplicablemente su testamento a su exesposa. Solo lo recordó en casa, cuando comenzó a revisar su bolsa, ya que tenía que ir a trabajar mañana y tomar el turno. Milagros también estaba anticipando el turno de noche, ya que hoy había tomado un día libre no programado para reunirse con Federico. La verdad, a Milagros no le gustaban los turnos de noche.
Después de todo, no tenía con quién dejar a Martín. Aunque la mayoría de los habitantes del pueblo creían que a los 7 años un niño ya era lo suficientemente consciente como para cuidarse por sí mismo, Milagros no estaba de acuerdo y siempre llevaba a Martín al trabajo, dejándolo dormir en la sala de enfermeras. El jefe de departamento lo entendía, conociendo las circunstancias de la joven madre. Si no fuera por la traición de Federico, Milagros nunca habría dejado su posición establecida y habría continuado trabajando en la clínica de la ciudad. Después de todo, era considerada una de las mejores empleadas. Corrían rumores de que el cirujano jefe la había recomendado para su puesto cuando él fuera ascendido. Desafortunadamente, como suele suceder, todo se derrumbó en un solo momento cuando Federico llamó a su esposa una vez más desde su viaje de negocios. Por alguna razón, el joven empresario olvidó apagar la videollamada, por lo que Milagros inmediatamente vio en el fondo a una chica de piernas largas en una bata corta, del tipo que usualmente proporcionan en los hoteles. La rubia, teñida con labios llenos y jugosos de color cereza, miró la pantalla con una inocencia infantil, pensando que Milagros no podía verla. La ironía de la situación era que Federico simplemente olvidó apagar la cámara de su teléfono inteligente y pensó que estaba haciendo la llamada de manera segura. Al principio, Milagros pensó que era una broma y que su esposo había decidido jugar con ella de esta manera inusual. Poniendo una expresión seria, incluso intentó seguirle el juego, fingiendo no ver lo que estaba sucediendo en el fondo. Pero cuando la desconocida besó descaradamente a Federico en el cuello, Milagros se dio cuenta de que todo esto estaba sucediendo de verdad, aquí y ahora. Fue entonces cuando desató una verdadera confrontación en línea con Federico. Si su esposo hubiera estado allí en ese momento, sin duda le habría dado una bofetada en la cara como un recordatorio duradero, como una marca de traidor. Pero lo peor aún estaba por llegar para ella cuando Milagros descubrió que la amante de Federico estaba criando a un hijo de 3 años nacido de su aventura. La noticia golpeó profundamente su orgullo, recordándole a la desafortunada mujer su propia imposibilidad de tener hijos. La situación se complicó aún más por el hecho de que Martín, el hijo del esposo de Milagros, fue adoptado de un orfanato cuando tenía solo 2 meses. Resultó que la madre de Martín falleció durante el parto, que se complicó debido a una cesárea. La situación se agravó aún más porque fue Milagros quien tuvo que realizar la operación cuando la paciente fue ingresada en estado crítico en la sala de operaciones. Más tarde, se supo que la madre de Martín no estaba registrada con un ginecólogo y pasó todo el embarazo en alguna choza en las afueras de la ciudad. Por un extraño giro del destino, esta mujer se convirtió en la primera paciente en morir en la mesa de operaciones de Milagros, llevándose consigo al hermano de Martín. Es innecesario decir que este incidente fue un golpe devastador para Milagros. Lloraba histéricamente, incapaz de recomponerse. Hasta entonces, su reputación dentro del departamento de cirugía se consideraba impecable. Pero aquí, las circunstancias se volvieron en su contra. El doctor Martínez, jefe del departamento, trató de consolarla, repitiendo: «No te lo tomes a pecho, Milagros. Tarde o temprano era algo que iba a pasar. Sabes bien, todo cirujano tiene casos así. Algunos suceden al principio de su carrera, otros en el medio, y algunos justo antes de retirarse. Pero yo se suponía que debía salvarla, doctor Martínez. Era mi deber como doctora, como mujer, como ser humano. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Y qué pasará ahora con el bebé?», sollozaba Milagros, luchando por hablar entre lágrimas. El jefe solo sacudió la cabeza y se fue de la oficina. Ver a su subordinada llorando le trajo asociaciones desagradables, ya que siempre creía que un cirujano debía ser fuerte y estar compuesto.
Pero en esta situación trágica, incluso él sentía ganas de llorar incontrolablemente. La mujer que murió en la mesa de operaciones tenía gemelos, pero fue imposible salvar a ambos niños. Milagros hizo todo lo posible por traer de vuelta a la vida al pequeño Martín. La causa fue una patología que nadie conocía. Si la fallecida hubiera estado correctamente registrada para su atención prenatal, lo más probable es que todo esto se hubiera aclarado mucho antes. Se podría haber hecho algo, y los médicos durante el parto habrían sabido con qué estaban lidiando. Pero las cosas resultaron como lo hicieron, dejando una herida profunda e incurable en el corazón de Milagros. Durante aproximadamente un mes, no pudo dormir bien, despertándose en la noche con pesadillas y rompiendo en sollozos silenciosos. Federico lo tomó con calma, como si no entendiera por lo que su esposa había pasado. En términos generales, siempre se consideró una persona práctica que podía controlar sus emociones y no temía a nadie ni a nada. Pero Milagros experimentó un colapso interno a pesar de que la comisión médica no encontró ninguna violación durante la operación. Milagros siguió las instrucciones en todo lo que hizo. Encontrar un error en sus acciones era imposible. Pero ella ya se había juzgado a sí misma, se consideraba culpable, sabía que si hubiera intentado más, definitivamente habría salvado a la madre y a sus 2 bebés. En realidad, Milagros estaba equivocada. Pero, ¿quién de nosotros nunca ha cometido un error debido a nuestras propias razones y decisiones? Solo después de atormentarse con dudas, inició una conversación extremadamente desagradable con Federico. Oye, ¿qué tal si adoptamos a ese niño? Ya sabes, el que sobrevivió a la operación. Ya me considero su madrina, ¿sabes? Su hermano murió, su mamá también, y ahora se enfrenta a ir al orfanato. Hemos querido un hijo por tanto tiempo, pero nunca se dio. No te culpo. Probablemente sea por mis problemas femeninos. El trabajo tiene la culpa. Nunca hay tiempo para hacerse pruebas. Federico frunció el ceño desaprobando. ¿Adoptar al hijo de alguien más? ¿Por qué haríamos eso? Solo imagina si alguien más muere en tu mesa de operaciones. ¿Vas a adoptar o acoger a todos sus familiares? Es absurdo. Vamos. Siguiendo tu lógica, si la operación de una mujer sale mal, entonces estás obligada a casarte con su esposo por solidaridad. Es ridículo, de verdad. Milagros se mordió el labio con fuerza. ¿Qué tiene que ver eso con esto, Federico? Sabes perfectamente lo que pasó. Cada vez que veo a ese niño, mi corazón sangra. Quiero acogerlo. ¿Lo entiendes? Siento que se ha convertido en parte de mi familia. Lo sostuve en mis brazos. Personalmente lo evalué en la escala de Apgar, ¿sabes? Federico negó con la cabeza. No, Milagros. No lo entiendo. Siento que dejé de entenderte hace mucho tiempo. Estás completamente obsesionada con tu trabajo. No solo has estado histérica durante todo un mes, sino que ahora quieres adoptar a un niño cualquiera. Dime, ¿te has molestado siquiera en averiguar quiénes son sus padres? ¿Quizás es de la calle? ¿Y el padre? ¿Un borracho? ¿Un delincuente? ¿No es así? Milagros no se molestó en responder al sarcasmo de su esposo. Simplemente se fue a otra habitación y cerró la puerta detrás de ella. En el fondo, ya había tomado una decisión. Sabía que adoptaría a Martín, sin importar lo que pasara. Al final, Federico tuvo que resignarse y aceptar todo como era. En última instancia, no cambió mucho en su vida, ya que de todos modos pasaba la mayor parte del tiempo en viajes de negocios y no le importaba mucho lo que Milagros estuviera haciendo. Lo principal era que el niño no lo despertara en medio de la noche con sus gritos fuertes y penetrantes. Como si fuera una recompensa, el pequeño Martín
Se comportaba de manera tranquila y lloraba muy, muy rara vez. Incluso cuando le estaban saliendo los dientes, solo gruñía en voz baja, fruncía el ceño descontento, dejando que su mamá supiera que estaba incómodo. En esos momentos, Milagros quería quitarle el dolor, abrazarlo fuerte y convertirse en uno con él. ¿Y qué si no pudo dar a luz? Ahora tenía un hijo, su amado, al que le había dado vida. Por supuesto, Martín no sabía nada sobre su adopción, y aunque lo supiera, no tenía a nadie más cercano que Milagros, por lo que el niño no entendía por qué su papá nunca le daba regalos y, en general, se comportaba de manera fría y distante con él. Además, a Federico no le gustaba hablar con Martín, se negaba a jugar en el parque con él. Al principio, esto afectó mucho al niño, especialmente considerando que muchos de sus compañeros eran recogidos de la guardería por sus papás. Solo tenía a su mamá, quien lo cuidaba, lo llevaba a la guardería, jugaba con él y le leía cuentos antes de dormir, llenando de cariño a su amado hijo. Durante el tiempo que pasó en el asentamiento después de la mudanza, Milagros reconsideró sus puntos de vista sobre la vida, dándose cuenta de que tal vez Martín fue la razón del divorcio. Sin embargo, no habría actuado de manera diferente de todos modos, porque si hubiera aceptado la oferta de su esposo, se habría culpado a sí misma por el resto de sus días. Por supuesto, el pequeño Martín ni siquiera sospechaba por qué su mamá ocasionalmente iba al cementerio de la ciudad, siempre llevando un ramo de tulipanes amarillos. Por alguna razón, inexplicable para ella misma, Milagros creía que la madre fallecida del niño amaba esas flores. Tal vez esto se explicaba por el hecho de que, el día que fue ingresada en el hospital, la joven madre llevaba un simple vestido amarillo con puntos blancos, lo que hacía que de lejos pareciera una margarita grande. La fallecida se llamaba María Booth. Su nombre no significaba nada para Milagros, porque nunca se habían cruzado en la vida y solo se vieron en la sala de operaciones. Como el destino lo quiso, ese día no había ningún cirujano en la sala de maternidad porque estaba enfermo o de vacaciones, y llamaron a Milagros para realizar la cirugía. No se negó, y ya había realizado tales procedimientos varias veces antes, pero esta vez todo salió completamente mal. Milagros nunca consideró a Martín como un extraño. En su percepción, el niño era suyo y la persona más cercana del mundo para ella. Y el hecho de que Federico lo dejara por alguna chica de piernas largas que se quedó embarazada de él, ya no importaba. Lo único que Milagros le reprochaba a Federico eran sus acciones que contribuyeron a su rápida partida al asentamiento. El caso es que, inmediatamente después de la separación, su exmarido comenzó a difundir activamente rumores sobre ella, describiéndola como una mujer sin imaginación ni encanto. El empresario también inventó deliberadamente mentiras para desacreditar a la doctora ante los ojos de sus colegas y conocidos. Así fue como los rumores se fueron extendiendo lentamente por todo el departamento. A espaldas de Milagros, constantemente se escuchaban comentarios burlones y despreciativos, susurrados en voz baja. Claro, no todos sus colegas estaban en contra de Milagros. Algunos incluso le tenían simpatía. Sin embargo, la mayoría simplemente veía esto como una oportunidad para burlarse de una de las mejores especialistas del departamento, a quien envidiaban con envidia negra. Entre otros estaba su colega Lily, quien siempre estuvo de su lado, apoyándola y considerándola un ejemplo de la cirujana perfecta. Ellas ingresaron juntas a la Facultad de Medicina y, estudiando en el mismo grupo, vivieron en un dormitorio, apenas logrando llegar a la siguiente beca. Y fue gracias a Milagros que Lily logró pasar todos los exámenes y obtener su diploma. La cosa es que, en la parte teórica,
Lily no se sentía muy segura y a menudo reprobaba un examen tras otro. Milagros, notando las debilidades de su amiga, comenzó a ayudarla a riesgo propio, bombardeándola con preguntas teóricas en su tiempo libre. Al final, eso valió la pena, permitiendo que Lily cumpliera su sueño de la infancia de convertirse en cirujana. Fue Lily quien le aconsejó a Milagros que se fuera de la ciudad lo antes posible para borrar cualquier recuerdo de sí misma por un tiempo y regresar después, cuando todo hubiera sido olvidado. Confía en mí, Milagros. La memoria humana es muy corta. Todo esto se desvanecerá, le decía su amiga cada vez que se veían. Al principio, Milagros dudaba, temiendo sinceramente que no pudiera encontrar trabajo adecuado en la provincia, pero como resultó después, sus miedos eran infundados. Fue recibida con los brazos abiertos en la clínica del distrito. En general, el trabajo de Milagros apenas cambió. Esencialmente, todavía realizaba cirugías, asistía o simplemente hacía turnos nocturnos, cubriendo a sus colegas. Afortunadamente, tenía suficiente dinero para comprar una casita en el pueblo. Era una pequeña cantidad que Milagros había ahorrado, apartando una parte de su salario durante varios años. La había ahorrado para comprarse su propio coche, usado, claro, pero aún así, suyo y personal. Anteriormente, Milagros siempre tenía que pedirle a Federico que la llevara al trabajo o que ayudara a sus padres mayores que vivían en las afueras de la ciudad. Pero Federico, como se sabe, estaba constantemente ocupado y rara vez hacía concesiones, alegando una alta carga de trabajo en el negocio y otros factores que resultaron ser puras mentiras y excusas. Los recuerdos, qué dolorosos pueden ser a veces. Después de acostar a Martín temprano, Milagros se sentó en la cocina con una taza de té y reflexionó. ¿Qué debería hacer con el testamento redactado? ¿Rasgarlo en pedazos pequeños? ¿Quemarlo? No, al fin y al cabo es un documento oficial. Al no encontrar respuesta a su pregunta, Milagros guardó el papel en blanco en el armario por el momento. Tomó una novela sencilla de mujeres de la estantería, una de esas que son fáciles y rápidas de leer. Sin darse cuenta, se quedó dormida en la silla, donde durmió hasta la mañana. El clima afuera prometía ser bueno. Después de preparar un desayuno abundante para Martín, Milagros comenzó a prepararse. Hoy sería un día ajetreado, y además de todo, quería llevar a su hijo con ella para que lo cuidaran durante su turno. Afortunadamente, había un parque infantil en el patio del hospital, lo cual era una verdadera bendición para los empleados con hijos. Pero tan pronto como Milagros cruzó el umbral de la sala, la enfermera de guardia le presentó una sorpresa extremadamente desagradable en forma de un oficial de policía que estaba investigando un caso de intento de asesinato. «Buenos días. ¿Qué tiene que ver esto conmigo?», preguntó Milagros sorprendida. El policía vaciló un momento, claramente evaluando la reacción inicial de la doctora. «Mi nombre es Scott Peterson. Soy investigador principal del Departamento de Policía del Distrito. Lo que pasa es que su esposo no regresó a casa después de una reunión en el restaurante. Además, su coche fue encontrado en un callejón a unos cuantos metros del restaurante. Se encontró sangre dentro del coche, junto con signos de lucha que indican que ocurrió un ataque. Probablemente no entiendo algo aquí. ¿Cómo está esto relacionado conmigo?», exclamó Milagros. «No hice nada. Puedes preguntarle a cualquiera. Fui al restaurante, sí, pero mi esposo nunca se presentó». El oficial de policía negó con la cabeza. «Sí, lo sé, señora López. Ya interrogamos a los testigos. Y el hecho de que su esposo no se haya presentado a la reunión no explica su desaparición en absoluto. ¿No niega saber que Federico López hizo un testamento antes de su muerte
¿A su favor? ¿Quiere explicarlo? Milagros se encogió de hombros. No sabía nada sobre ese testamento. Federico me dejó un documento en blanco dentro del menú del restaurante. El gerente puede confirmarlo. La expresión en la cara del oficial de policía mostraba incredulidad. Mentalmente la marcó como sospechosa. ¿Sabe qué? No se aleje demasiado de su casa por ahora, ¿de acuerdo? Porque la muerte de su esposo solo la beneficia a usted debido al testamento que dejó. Según él, usted hereda toda la propiedad de Federico López, incluido el negocio y otros activos financieros. ¿No es así, señora López? Milagros asintió resignada. Sí, es cierto. Pero, ¿por qué está hablando de asesinato? Según entiendo, no se ha encontrado el cuerpo. El oficial de policía esbozó una sonrisa sarcástica. Bueno, eso es solo cuestión de tiempo. Si hay sangre y signos de lucha en el coche, entonces hay un 99% de probabilidad de que su esposo haya sido víctima de un intento de asesinato. Y parece que uno exitoso. Ex-esposo, corrigió Milagros a su interlocutor con bastante firmeza. El oficial de policía frunció los labios escépticamente. Absolutamente correcto. Aunque eso ya no me concierne, ex-esposo, esposo actual. Por el momento, usted es la principal sospechosa en este caso, y se ha presentado una denuncia en su contra por Cristina Douglas. Sí, la misma pareja de su esposo que tuvo un hijo con él. No me diga que no sabía eso. Lo sabía. Yo misma lo sorprendí en el acto. Mi esposo me había estado engañando durante años y tuvo un hijo con otra mujer, confesó Milagros sin poder evitarlo. El oficial de policía entrecerró los ojos al mirarla. Era evidente que estaba llevando a cabo el interrogatorio de manera confrontacional, con la esperanza de que la sospechosa se equivocara y perdiera la compostura. Sin embargo, Milagros no se consideraba culpable. De hecho, estaba convencida de que la amante de su esposo estaba tramando algo siniestro. Lamentablemente, antes de ir a la clínica, Scott Peterson había tenido una conversación con el jefe de Milagros, lo que solo empeoró las cosas para ella. Ahora, todos en el departamento la miraban como si fuera una criminal, esperando el momento en que se enviara una patrulla para arrestarla, pero Milagros misma no sabía qué hacer a continuación. Mientras repasaba los eventos de ayer en su mente, intentaba desesperadamente encontrar una salida a la situación, reprochándose por haber aceptado reunirse en el restaurante donde Federico, o su astuta amante, habían tendido una trampa muy inteligente para ella. Para sorpresa de Milagros, sus visitas del día aún no habían terminado. Pronto, el departamento la volvió a llamar para presentarle personalmente a un anciano empresario, David Torres. «Dios mío, ¿y ahora quién es este?», pensó Milagros, pero, por supuesto, no expresó sus pensamientos en voz alta. A diferencia del investigador senior del Departamento de Policía del Distrito, el empresario resultó ser un hombre agradable de unos 60 años, y no había venido a la clínica para criticar a Milagros ni acusarla de nada. Extendiendo cortésmente su mano hacia ella, el señor Torres se presentó y luego dijo: «Gracias por salvar a mi hijo ayer. Si no fuera por usted, habría muerto en ese restaurante frente a decenas de personas». Al principio, Milagros no entendía de qué estaba hablando, pero luego recordó que sí, en efecto, había salvado a un hombre ayer al realizar una traqueotomía y masaje directo al corazón. «Verá, mi hijo, Nicolás, casi fue víctima de estafadores y sus competidores. Querían atraerlo al restaurante y ponerle veneno en su vaso, lo que causa asfixia y fallo cardíaco. Sabían que Nicolás ha sufrido de asma desde la infancia, así que esperaban presentar todo bajo ese pretexto. Mi hijo era una espina en el costado para muchos.
Es como un abogado enviado por Dios para mí. Ganó casos en los tribunales que otros ni siquiera soñaban con ganar. Así que decidieron ajustar cuentas con él. Al escuchar la única buena noticia de todo el día, Milagros suspiró aliviada. No tienes que mencionarlo. Es mi deber, ¿sabes? Simplemente no podía actuar de otra manera. Tan pronto como vi lo que había sucedido, algo hizo clic en mi mente y actué de inmediato. En realidad, no estaba segura del éxito, pero me arriesgué de todos modos porque no había otra opción. El señor Torres sonrió. Si todos fueran tan decididos como tú, tal vez habría muchos menos problemas. Y también, si tienes tiempo, ¿podrías visitar a mi hijo? Está en el hospital principal de la ciudad, ya sabes, donde solías trabajar. Los doctores dicen que pronto lo darán de alta, así que si encuentras un momento libre, podrías pasar a verlo. ¿De acuerdo? Milagros asintió con incertidumbre, dándose cuenta de que probablemente no podría cumplir con la petición, ya que tenía suficientes problemas propios en este momento como para comenzar a hacer nuevas amistades. Escucha, Milagros, ¿estás enfrentando alguna dificultad? Es que pareces ausente, preguntó cautelosamente el empresario. Ella negó con la cabeza. No, señor Torres, todo está bien. Solo es el cansancio del turno nocturno que me está afectando, así que no lo tomes a pecho. El empresario asintió con simpatía. Luego le guiñó un ojo a Martín, quien estaba ligeramente apartado, y se dirigió hacia la salida. Milagros observó al visitante marcharse, agradeciéndole en silencio por no juzgarla por las acciones de ayer. Lamentablemente, Milagros no tenía idea de lo que el destino le había preparado como un dulce regalo ese día. Otro trago amargo fue una llamada de Cristina, la amante de Federico, quien comenzó la conversación acusando a Milagros de ser responsable de la desaparición de su pareja. Escucha, Cristina, no sé qué te has inventado, pero no he visto a Federico en unos 3 meses. Él mismo me llamó ayer. Arregló una reunión y hasta puso su testamento sobre la mesa, supuestamente para que lo revisara, explicó Milagros, apenas controlando su agitación. Convencer a Cristina resultó ser bastante difícil. Sin cortarse ni un poco, le lanzó una serie de insultos a Milagros y luego la amenazó con un proceso penal y juicios inminentes. Bueno, eso lo veremos. Primero encuentra a Federico tú misma y luego échame la culpa a mí. Ya has tomado la justicia en tus propias manos y has actuado arbitrariamente aquí, exclamó Milagros frustrada antes de colgar el teléfono. Para ser honesta, estaba completamente harta de todo esto. Sus manos temblaban por la excitación nerviosa y gotas de sudor se formaban en su frente. ¿Cómo se suponía que debía realizar la operación de hoy en tal estado? Tal vez debería simplemente tomar una pluma y escribir su renuncia. Lo último que necesitaba era ser acusada de negligencia médica en su nuevo puesto. Está bien, veremos cómo va todo. Lo principal es que el destino no traiga más sorpresas, se susurró a sí misma Milagros. Afortunadamente, el día de trabajo y la próxima noche transcurrieron sin incidentes. Durante toda la noche, el pequeño Martín durmió plácidamente en la sala de descanso de su mamá, mientras ella hacía sus rondas, revisando las condiciones de los pacientes. Técnicamente, podría haber evitado hacerlo, como la mayoría de los médicos en su campo, y descansar durante la noche. Tal vez Milagros habría hecho precisamente eso, pero simplemente no podía conciliar el sueño esa noche. La idea de que la estaban acusando de un crimen que no cometió seguía rondando en su mente. Sin mencionar que Cristina claramente tenía algún plan astuto en mente, pero Milagros no podía imaginar qué era exactamente. 3 días pasaron sin que se diera cuenta.
durante los cuales Milagros tuvo que visitar la estación de policía 2 veces y dar las mismas declaraciones. En esencia, no tenía sentido arrestarla, ya que estaba colaborando activamente con la investigación y no tenía intención de huir, especialmente considerando que estaba criando a su pequeño hijo sola. A pesar de la evidente falta de lógica en el crimen, la policía aún no descartaba la posibilidad de que la exesposa de Federico pudiera haber estado involucrada en el intento de asesinato. Es difícil decir cómo habría terminado esta historia enredada si un día no hubiera aparecido en la puerta de Milagros un joven alto con un vendaje distintivo alrededor de la garganta. Al principio, Milagros ni siquiera reconoció al invitado, a quien una vez había salvado en un restaurante. Pero al observar más de cerca, vio el vendaje blanco en su cuello, sonrió con comprensión y lo invitó a pasar. Nicolás Torres, al examinarlo, resultó ser un hombre agradable que no llegó con las manos vacías. Trajo regalos para el pequeño Martín y una caja de chocolates caros para Milagros. Debido a la cirugía traqueal, todavía le resultaba difícil hablar en voz alta, comunicándose casi en susurros. Al principio, Milagros respondió evasivamente, sintiéndose incómoda con la presencia de este extraño. Pero luego, dejando todo a un lado, le contó todo tal como era. Todo sucedió tan rápido e inesperadamente para ella que Milagros no pudo evitarlo. Tal vez eso es lo que sucede cuando una persona tiene tantas ganas de desahogarse que está dispuesta a abrir su corazón al primer extraño que encuentra. Nicolás escuchó en silencio a su salvadora, no solo porque le dolía la garganta y la herida en su cuello estaba sanando, sino también porque estaba genuinamente interesado en las palabras sobre la desaparición del esposo de Milagros, quien había dejado, no obstante, una herencia considerable para sus seres queridos. ¿Puedo verlo el testamento?, preguntó el abogado en voz baja, tratando de no ofender a Milagros con palabras incómodas. Ella asintió en señal de acuerdo y de inmediato sacó el documento con el sello oficial del armario. Por supuesto, debido a su profesión, Nicolás había visto ese tipo de documentos muchas veces antes y de inmediato notó inconsistencias y otros detalles, los mismos que para una persona común no significarían nada. Pero lo más interesante fue que Nicolás conocía al notario que ayudó a Federico a redactar ese testamento. Circulaban rumores desagradables sobre ese abogado resbaladizo, ya que hace unos años ya había sido sospechoso en un caso criminal relacionado con fraude y transacciones inmobiliarias ilegales. En ese entonces, Joel Mitchell logró salir bien librado, escapando con un ligero susto. Pero, como es sabido, quien una vez ha infringido la ley y se sale con la suya, seguramente repetirá su delito y lo seguirá haciendo hasta que enfrente un juicio como acusado. Está bien, Milagros. No puedo prometer nada, pero intentaré reunir información sobre la empresa de tu esposo. Y también, ten cuidado con lo que dices. No le cuentes nada innecesario a los demás. Podría perjudicar tanto a ti como al niño. ¿Qué tiene que ver mi hijo con esto? Es mío. Es inocente, exclamó Milagros. Nicolás asintió comprensivamente, luego agregó casi en un susurro. Lamento ser un poco directo, pero si te condenan, Martín terminará en un hogar de niños. Y créeme, no es el lugar más agradable. Milagros miró agradecida a su invitado, asombrándose mentalmente de cómo el destino la había reunido con una persona tan amable y comprensiva. Pasó una semana sin que se diera cuenta, durante la cual la reputación de Milagros como criminal se afianzó aún más. Muchos colegas, sin ocultar ya sus sospechas, la llamaban convicta y hasta apostaban sobre cuándo se presentaría en el tribunal. Sin embargo, en esencia, no había una sola prueba sólida en contra de Milagros.
¿Y qué si Federico hizo un testamento? ¿Eso significa que Milagros simplemente decidió deshacerse de él? Entonces, ¿dónde está el cuerpo o el propio Federico? ¿Y cómo podría haberlo hecho mientras estaba en el restaurante con su hijo e incluso salvó a un abogado? Y hay una docena de testigos que lo confirman. Mientras tanto, Nicolás Torres no perdió el tiempo e hizo su propia investigación independiente. Para ello, contaba con una red de informantes a quienes contrataba directamente de las calles, pagándoles bien para que personas sin hogar y huérfanos estuvieran dispuestos a cooperar con él nuevamente. Fue entonces cuando se reveló que Federico López, quien era buscado por todos, había realizado una serie de negocios fallidos poco antes de formalizar su extraño testamento, lo que empujó a su empresa al borde de la bancarrota. Pocos sabían que Federico no manejaba su negocio solo, sino bajo el patrocinio de un empresario más influyente que, en esencia, invertía sus propios fondos y esfuerzos en el joven emprendedor. Pero después de que decenas de millones desaparecieran de las cuentas de la empresa, el influyente acreedor entendió que tenía que hacer algo con Federico. El astuto esposo de Milagros reaccionó casi de inmediato, redactando rápidamente un testamento a su favor. De esta manera, le hizo un gran favor al transferirle la compañía, la cual carecía de los fondos necesarios para cubrir una gran deuda. Según el plan de Federico, Milagros debería pagar esa deuda de su propio bolsillo, liberándolo a él de toda responsabilidad. Para llevar a cabo su engaño, Federico fingió su propia muerte, incriminando a su desprevenida exesposa. Nicolás descubrió todo esto gracias a sus informantes, quienes habían estado vigilando la casa de Cristina, la amante del empresario desaparecido, todo ese tiempo. Un día, los agentes de Nicolás, que eran personas sin hogar, notaron que un vagabundo de cabello largo y con bastón entraba en la casa de la bella mujer y se quedaba allí toda la noche. Al principio, Nicolás no entendía qué estaba pasando, pero después de reflexionar, supo dónde estaba el problema. El joven abogado esperó un par de días y, con la ayuda de sus asistentes, organizó una pequeña emboscada cerca de la casa de Cristina. No tuvieron que esperar mucho, ya que esa misma tarde, el vagabundo de cabellos largos y ondulados y bastón apareció en la puerta. Nicolás sonrió, se acercó a él y rápidamente le arrancó la peluca. La intuición del abogado no le falló esta vez. Bajo la capa de maquillaje y la peluca rizada se encontraba nada menos que Federico, quien planeaba pronto convertirse en otra persona, cambiando su nombre, apellido y pasaporte. Vaya, qué contratiempo. Mira, ¿perdiste tu peluca o acaso no es tuya?, comentó Nicolás irónicamente, intentando deliberadamente provocar a Federico. El empresario disfrazado miró al abogado con odio y luego dijo: «Está bien, disfruta tu victoria, pero no podrás probar nada. No he hecho nada malo». Nicolás levantó una ceja con sorpresa. «Bueno, todo es cuestión de perspectiva, señor López. ¿No quería usted cargarle todos los pecados mortales a su esposa? Además, tenía la intención de endosarle una deuda que no podría pagar ni en toda su vida. Me pregunto, ¿qué dirá su acreedor y benefactor cuando se entere de que está vivo?». Al escuchar sobre su influyente cofundador, Federico palideció y negó con la cabeza. No hay necesidad de informar a nadie. Prefiero ir a la comisaría y dar mi declaración. Solo asegúrate de que me pongan en una celda separada, con guardias cerca. Diré todo, solo no le digas a nadie, por favor». Nicolás apretó los labios de manera significativa. Luego marcó el número de la comisaría más cercana. Ese mismo día, Federico fue arrestado. El empresario caído en desgracia dio su testimonio voluntariamente, sabiendo que si su acreedor se enteraba de que seguía vivo, enfrentaría momentos muy desagradables,
siempre y cuando le quedara vida. A la mañana siguiente, Milagros fue llamada a la estación de policía nuevamente, pero esta vez no para acusarla de nada ilegal, sino para recibir disculpas, sinceras y sentidas. Lágrimas brillaron en los ojos de Milagros, pues apenas ayer todos la consideraban una criminal, esperando verla en el banquillo de los acusados, y ahora todo había cambiado, como si por arte de magia. Sin la intervención de Nicolás, probablemente no habría habido cambios significativos en el caso de Milagros, y ella misma no habría podido limpiar su nombre por el resto de sus días. Saliendo de la comisaría como una persona libre, Milagros sonrió y miró al cielo, donde el suave sol inmediatamente la tocó con sus rayos dorados, como una madre amorosa acariciando las mejillas de su hijo querido. Milagros fue recibida por Nicolás y el pequeño Martín, quien se había encariñado mucho con el abogado durante ese tiempo, considerándolo una persona inteligente y bondadosa. Decididos a celebrar que se habían retirado los cargos contra Milagros, el trío se dirigió a la cafetería más cercana para disfrutar de un helado y conversar de todo y nada. El rostro de Milagros irradiaba felicidad. La música sonaba en su alma y los pájaros cantaban. Al mirar a Nicolás, no pudo evitar pensar que toda esta situación le recordaba a un cuento de hadas donde la protagonista tuvo que soportar muchas pruebas que finalmente la llevaron a la felicidad, real y tangible, como en ese momento en que Nicolás la miraba con ojos amorosos, contando los segundos hasta que le ofreciera un anillo de compromiso en una cajita aterciopelada y le pidiera su mano en matrimonio.